Bueno, hoy quiero hablar de Hamilton, obra musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, no solo porque encuentro mucho interés en ella, sino porque también ha sido importante para mí. Ha sido una obra que ha conseguido cambiar mi perspectiva acerca del género musical, un género que siempre ha sido menospreciado por la opinión popular frente a otros géneros, y porque me parece realmente una clase, una masterclass de cómo llevar un proceso adaptativo de no ficción hacia ficción. Entonces, empezando por... Bueno, quiero hablar sobre todo de cómo es que Lin-Manuel Miranda con Hamilton consigue revolucionar Broadway. Cómo es que es una obra tan importante y cómo rompe esas barreras tradicionales que siempre han existido en este circuito de musicales. Pero volviendo un poco atrás al tema del proceso adaptativo, quiero hablar también de cómo Hamilton en sí, si tenemos en cuenta la última adaptación de Disney, que es una puesta en, o sea, es una grabación de los teatros de Broadway llevada a la plataforma de streaming de Disney, o sea, llevada a la pantalla del salón. Son 4 textos en total, 4 textos de referencia en este proceso de adaptación. Porque en primer lugar, comenzando por lo más obvio, el primer texto de referencia, aunque bueno, realmente a mí en su momento no me pareció tan obvio, es la vida del propio Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos el primer texto, ¿no? A partir de ahí se basan las siguientes adaptaciones. Y aquí nos encontramos con una historia donde no está pasada por ningún medio más que la propia vida como tal, por lo que no nos queda otra opción que entenderlo como no ficción. O sea, aquí no podemos entenderlo de otra forma. Y no es hasta 300 años más tarde, después de la muerte de Alexander Hamilton, quiero decir, que el autor estadounidense Ron Chernow lleva a la pantalla, a la literatura su vida y hace una biografía. Entonces, aquí es donde empezamos a ver ciertas pinceladas de ficción, porque incluso Ron Chernow, él admite que hay muchas partes del libro que se basan en material anecdótico o en situaciones inconclusas para que el personaje de Hamilton consiga una profundidad o una dimensión más humana y que no sea ese personaje histórico y alejado o un personaje casi que documental, ¿no? Y el tercer texto sería el de Lin-Manuel Miranda en Broadway. Y bueno, ya obviamente el cuarto texto sería el que comentaba al principio, que sería el de Disney, ¿no? Y ya en estos 2 últimos textos encontramos obviamente total ficción. O sea, es obvio que Hamilton no se ponía a rapear en medio del Parlamento contra la oposición, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Hamilton es tan importante o cómo consigue revolucionar Broadway cuando ya, por ejemplo, encontramos otros personajes históricos que habían sido llevados a Broadway, incluso personajes más conocidos como lo puede ser Jesucristo, en Jesucristo Superstar, una ópera rock, o como pueden ser incluso, según mi opinión, personajes más interesantes o más morbosos como lo podía ser Sweeney Todd, el barbero diabólico ficticio del Londres victoriano. Y bueno, y obviamente ha habido más representaciones de personajes históricos como Evita o Gypsy. Evita era la primera dama de Argentina, Gypsy era una artista burlesque, Gypsy Rose Lee, ¿sí? Y, y bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Pues la cosa es que muchas veces no se consigue llevar este proceso adaptativo tan bien como se hace con Hamilton. Puede que sean historias interesantes, pero puede que no se adapten bien al medio del teatro. O al revés, puede que sean historias interesantes o verificables históricamente, como Jesucristo. Bueno, verificable, entiéndanme, que hay una historia que se ha contado y que todo el mundo conocemos, pero que no se adapta del todo al género del teatro. Y menos, quizás, al del teatro musical. Entonces, Ron Chernow tiene una cita en una entrevista para el Hunter College, que decía que, bueno, que la historia al final es larga, confusa, divaga mucho, pero el musical de Broadway debe ser conciso y debe estar estrechamente ajustado, debe ser algo que el público pueda digerir en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos aquí? El corte, ¿no? Que es algo pues súper típico en cine. El corte como tal es una de las unidades básicas de montaje, pero ya no solo ahí, sino el corte de tijera, de cojo y te corto
pues como hizo Lin-Manuel Miranda, te cojo los 100 personajes de la obra y te los recorto a 10. Y esto no solo conlleva recortar simplemente, sino que conlleva adaptar, ¿no? Tienes que conseguir que esos 10 personajes que has escogido tengan un protagonismo que quizás no existía en el libro, para conseguir un arco narrativo mucho más completo, en vez de que los personajes aparezcan ahora, aparezcan 4 capítulos más tarde, ¿no? Sino que aquí hay una coherencia o una continuidad que permita al espectador digerir la obra de una forma mucho más fácil de lo que sería si copiaran y pegaran directamente el texto de Ron Chernow. Entonces, esto ha sido muy relevante para la adaptación, y no solo eso, sino que al final es una obra larga de 24.000 palabras que, bueno, por hacer una referencia para que se entienda, podrían ser 4 obras de Shakespeare juntas. Es una locura de longitud. Y entonces aquí es donde entra la clave que a mí me fascina, y es que se escoge el género del hip hop para hacer este musical. Algo que es rompedor por sí mismo, porque el hip hop no se había llevado antes a Broadway nunca. Tan solo In the Heights, que es del propio Lin-Manuel Miranda, y bueno, aunque está bien, no consiguió ni de broma lo que consiguió Hamilton. Y por otro lado, If You Holler Right Me, creo que era. Entonces, ¿por qué es tan importante el hip hop? Pues porque el hip hop rapea, no canta. Tiene ese estilo veloz de lenguaje que permite que esas 24.000 palabras seguramente se vean acortadas. No tengo la cita como tal, pero bueno, dejaré la bibliografía en la descripción. Pero hay un análisis, un estudio que dice que si Hamilton se hubiera cantado al estilo más tradicional de Broadway, habría durado entre 4 y 6 horas en vez de las 2 horas y media que acabó durando. Aún así, el hip hop no es el único género que se toca, ni siquiera o sea, tenemos jazz, tenemos rhythm blues, tenemos el género del rock tan típico de los 60 de los Beatles, ¿no? La invasión británica. Y esto también hace que sea mucho más accesible para cierto público, ¿no? Entonces, ya no solo por eso me parece impresionante, sino también por el combinar el hip hop con algo tan clásico, algo tan moderno con algo tan antiguo, entre comillas, ¿no? Algo tan tradicional. Porque me parece increíble que, bueno, el uso de los leitmotivs no lo voy a tratar aquí, pero narrativamente es una obra de arte lo que hace Lin-Manuel Miranda con los leitmotivs. Si a alguien le interesa, no lo voy a hablar aquí, pero Jaime Altozano tiene un vídeo en el que lo detalla mucho mejor. Pero es impresionante que se consigan combinar elementos de Wagner, como lo son los leitmotivs, con música o referencias a Biggie Smalls, ¿no? Un rapero feroz, moderno, malhablante con Wagner, bueno, no sé, me parece como cómico incluso, pero impresionante a su vez. Y bueno, y Biggie Smalls ni siquiera es la única referencia. No es la única referencia que haya de hip hop. O sea, se nota que Lin-Manuel Miranda es un estudioso del hip hop, o por lo menos un apasionado, porque que haya referencias a The Message de Grandmaster Flash o a Shook Part 2 de Shook Ones de Mobb Deep. También hay, bueno, Cabinet Battle, la pieza musical es una referencia, no sé si a 8 millas, pero por lo menos es una referencia a las batallas de gallos que han sido siempre tan típicas en el hip hop. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que haya sido interesante. Al final eran un par de detalles nada más que quería comentar acerca de Hamilton y de ese proceso adaptativo, o de cómo el musical tiene más herramientas de adaptación que otros géneros, por ejemplo, que lo hacen más interesante. Y nada, espero que les haya gustado. Así que nos vemos en otro vídeo.